de una enfermedad, culpa de una cosa mala que lo pudiera tocar. Solo que él estaba tan seguro de lo que estaba creando que llegó en el sí mismo. Por lo general, esto debía cambiar las vidas de todos, pero no fue así. Creó reacciones secundarias que ningún hombre podía haber seguido. Su mano se empezó a poner azul, su piel empezó a brotar, sus dedos empezaron a juntarse, quedó solo una mano. ¡No dejes de reírte! Yo sé que es infantil, pero no para tanto. Su mano su cuerpo empezó a tomar un color como negro, azul, y luego cuando la barrendera entró, gritó con un grito tan fuerte que, bueno, interrumpió algunos experimentos creados en la planta alta. Un doctor loco, porque él sí era loco, es un doctor loco que creía que se podía congelar y descongelarse y quería en el futuro. También creó reacciones secundarias, solo que él se congeló en sí mismo. Tanto descubrimiento y a usted llegó a convertirse en un monstruo. Para los dos. Uno murió, otro murió, y así empezaron a morirse porque la reacción química era tan grande, era tan fuerte, y todos empezaron a morirse, hasta que hubo una llamada una llamada gracias a una enfermera que avisó a los federales, a las policías, luego avisó a los soldados, todo empezó a hacerse un caos, y de ahí el científico de 23 años, Harry, ya no era el mismo, sino era un monstruo buscado por Estados Unidos. Recuerde que nos tienes muy atentos a todo. Era el comienzo. Luego sigue Brad. El capítulo 1 se llama capítulo 2. Después de haberse alejado, después de 4 años, después de alejarse de todos los países, todos los buscaban, todos los Estados Unidos, los buscaban en Alaska, en Canadá, en Alemania, en Irak, en Rusia, en Tokio, en China, en todo el mundo lo buscaba y solo se podía refugiar en Madagascar, en un país donde no se podía creer que él era malo, donde nadie sabía que él era un doctor, era un científico, solo sabían que era un curandero que vino de la nada. Hubo una vez donde sus alimentos se le acabaron, tuvo que ir al pueblo, pero en medio de eso, ahí fue cuando empezó todo, porque los asaltaron, llegaron camionetas negras y un montón de hombres malos que querían asaltarlos, pero él solo se dio la vuelta, pero dijo yo no voy a hacer eso. ¿Por qué? Y entonces, y ahí fue donde activó un reactor que tenía en el brazo para que pudiera convertirse de hombre a monstruo y de monstruo a hombre. Lo activó y de ahí, ¡oh! ¡Superé! A mí se cambió. Bueno, entonces, y como descubrió que sus manos, su cabeza, su cuerpo lo podía transformar en unas cosas que nadie se lo creía, que nadie decía, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Y entonces se convirtió en una camioneta con unas pulsas, pero con unas metralletas tan grandes que empezaron a hacer los malos. ¡El auto! Los malos. ¡Corre! ¡Estamos en la tumba! Después de esta explosión tanta imaginación y después
después de eso, los que están de rehenes, el dinero se destruyó después del río, todo quedó destruido, pero los rehenes no lo consideraron desde ahí como un monstruo. Dijeron, ¿cómo puede ser posible que un monstruo, un alien o algo que nosotros no conocemos nos haya podido salvar? Pero sin embargo, ahí todavía todavía hay gente que no lo creía. Entonces, desde 2 días después salió en el periódico en Madagascar. Unas 2 semanas después salió en la televisión. Harry estaba sentado en su televisor viendo las noticias cuando vio que no se había dicho. Este monstruo, este alien no debe ser conocido como un monstruo, un alien, porque él no vino a destruir. Si quisiera venir a destruir o a matarlo, ya nos hubiera hecho pedazos desde el primer día que apareció. Pero no es así, es un superhéroe. Capítulo 2. ¿Cuántos capítulos han? 8 hojas, pero ¿cuántos capítulos? Cada hoja de estos capítulos. Van 6 minutos. Capítulo 3. La llegada de los villanos. Bueno, después de que el mundo había conocido a Thorman como un superhéroe y no como un monstruo, un villano, un alien que lo vino a destruir, sucedió en una tarde en Florida, a las 8 de la noche, cuando ese mismo doctor rojo que quería congelarse 20 años aquí y congelarse 40 en el futuro. Creyó que ya no podía regresar sus manos, su cuerpo, aunque se calentara, ya no podía volver así. Así que se oscureció y empezó a romper todo. Destruyó todo el apartamento donde vivía él. Entonces empezó a sacar barco. Cuando todo iba a sanar, cuando todos decían, ¿dónde hay un superhéroe que los salve? Llegó, ¡no! Anoche se era luego después seguimos así. Oye. No, así no. Así. Bueno, aquí empieza la obra de teatro, ¿eh? Gusta mi feliz, deja de matar a ellos. No. Deja de matarlos y deja de prestar bancos. Porque tengo lo que miel. Bueno, en realidad no, como sea. Oye, muerte, he quitado con nombre de muerte. ¿Vieron cómo lo maté? La vaca te gana prueba de matar. Hasta aquí llegó contigo. ¡Regresaré! Y desde ahí todo cambió. Porque dijeron, ¡wow! ¡Es genial! Y un niño se la sacó y dijo que quiere fotógrafo. Entonces se ganó. Y después volvió a salir en las noticias. Y desde ahí cada villano. Y muerte. Y regresaré por ti. Y ya. Desde ahí todos empezaron a creer, es un superhéroe. Hasta los mismos que lo querían matar dijo, no, es un superhéroe. Y no se lo podían creer hasta el día en que murió, lo resucitó, porque él
porque había descubierto que él no podía morir. Y desde ahí, todo el mundo cambió. Todos, hasta los perros lo conocían como nombre. Yo como un... es muy largo, no sé qué voy a toda la hora. Un aplauso para su compañero. ¡Bravo!